No estaba preparado para escuchar esa risa de niño en medio de la noche, no cuando estaba solo, en una calle vacía, con las luces de los postes apagándose una tras otra, como si alguien o algo caminara detrás de mí, apagando la ciudad a propósito. Soy reportero local y aunque mi trabajo me ha llevado a descubrir cosas feas, corrupción, mentiras políticas, estafas disfrazadas de programas sociales, nada de eso me había preparado para enfrentar lo que me esperaba en una simple parada de autobús. Esa noche, cansado de seguir a mi compañero veterano tras un día de entrevistas inútiles y cafés fríos, decidí volver solo a casa en metro. Un error. Desde el principio había señales que debería haber entendido, pero la costumbre de querer racionalizar todo me cegó. El parpadeo extraño de la lámpara en la parada, el frío repentino que se colaba por la ropa a pesar de que había sido un día caluroso y sobre todo el silencio. Ese silencio denso que no pertenece a una ciudad viva, sino a un cementerio. Mi teléfono se apagó de golpe y en la oscuridad de la pantalla vi reflejado mi propio rostro deformado por el miedo. Y entonces lo vi, una figura pequeña a unos metros, apenas una sombra de un niño. No se movía, solo me observaba balanceándose de un pie a otro, como si dudara en acercarse. Tragué saliva y le hablé, intentando sonar más tranquilo de lo que estaba. Me respondió con voz suave preguntando si esa era la parada del bus número 12. Asentí, aún nervioso. El niño parecía perdido o eso decía, pero algo en su manera de quedarse en las sombras, de evitar la luz que titilaba sobre nosotros, me helaba los huesos. Cuando por fin escuché el motor del bus aproximarse, giré para señalarle que estaba llegando y ya no estaba allí. Desapareció sin un sonido, como si nunca hubiera existido. Esa debería haber sido la primera alarma real, pero preferí engañarme. Subí al bus, me aguanté el mal espectáculo de un tipo cantando pésimamente Billie Jean y regresé a casa. Pensé que todo terminaría ahí. Me equivoqué. En mi calle, mientras sacaba las llaves, vi a alguien asomando apenas la cabeza desde un callejón. En cuanto nuestros ojos se cruzaron, se ocultó con rapidez. Abrí la puerta deprisa, con el corazón golpeando mi pecho, y fue en ese instante cuando escuché un gracias, acompañado de una risa infantil que no olvidaré jamás. Esa voz no provenía de dentro, estaba fuera, flotando entre las sombras. Corrí las cortinas y vi algo que me heló la sangre, una silueta menuda, cruzando la calle con pasos veloces, perdiéndose en la oscuridad como un animal nocturno que vuelve a su guarida. Me encerré con llave, tomé un bate de béisbol y fingí calma encendiendo la televisión, pero ni la risa ni el frío me abandonaban. Esa noche me despertó el mismo sonido, un murmullo risueño bajo mi ventana. Me acerqué con cuidado. Miré afuera y de nuevo vi una figura esta vez más clara, caminando justo bajo el poste. Y como si su presencia bastara para desafiar las leyes físicas, la luz del farol se apagó en cuanto la sombra pasó bajo él. Los pelos de la nuca se me erizaron. Intenté convencerme de que estaba cansado, de que mi mente me jugaba trucos, pero el sueño no trajo alivio. A la mañana siguiente mi compañero me esperaba con café y noticias de una fuente importante sobre corrupción municipal. Debí concentrarme en el trabajo, pero el recuerdo del niño seguía conmigo, como una espina bajo la piel. Esa noche, mientras regresaba tarde de la oficina, las cosas se torcieron aún más. Escuché pasos detrás de mí. No era paranoia, eran pasos firmes, sincronizados con los míos, acelerándose cuando yo aceleraba. Pasé junto a un callejón y la risa volvió a sonar, clara, burlona, infantil. Corrí con todas mis fuerzas, escuchando cómo las pisadas se multiplicaban detrás de mí, pero al girar bruscamente para enfrentar a quien me seguía, la calle estaba vacía, ni una persona, ni un ruido, nada, salvo las farolas que parpadeaban una tras otra como si me señalaran el camino. Me refugié en la parada de autobús, el corazón golpeando sin control. Y entonces, la voz. Disculpe. Era él, el mismo niño,
La misma cosa mirándome desde las sombras. Me dijo que no era él el que me perseguía, sino otra cosa, y que él había tumbado el cubo de basura para distraerla. Cuando pregunté por la risa, negó ser el culpable. Era ella, dijo. Ella encuentra gracioso tu miedo. En ese instante me pidió dinero, un simple $1 para el bus. Algo en su insistencia me puso nervioso, pero lo peor vino cuando acepté y le di un billete. La luz parpadeó, el aire se congeló y por fin lo vi bien. Sus ojos, negros, negros como un agujero que no reflejaba nada. Cuando tomó el billete, me arañó la muñeca con una uña larga, abriendo la piel como si dejara una firma en mí, y corrió, riendo, perdiéndose otra vez en la oscuridad. Esa herida ardió toda la noche, como si me hubieran marcado. Y la marca no era solo física. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro pálido y esos ojos negros. Llamé a mi compañero en plena madrugada buscando respuestas. Al principio pensó que estaba borracho, pero cuando mencioné lo de los Tagalong Kids, guardó silencio. Finalmente me preguntó, ¿le diste dinero? Mi voz tembló al admitirlo. Del otro lado de la línea, escuché un maldito suspiro como si ya no hubiera marcha atrás. No abras la puerta a nadie. Si toca, no respondas. Y que nada te toque otra vez. ¿Entendiste? Esa marca es un vínculo. Voy hacia allá con alguien que pueda ayudarte. Solo abre si digo la contraseña. Banana Tuesday. Miré por la ventana y allí estaba, de pie frente a mi edificio, inmóvil, con esos ojos negros brillando en la penumbra. Sentí que la respiración se me cortaba. El murmullo volvió. Déjame entrar. Te salvé. Ahora eres mi familia. Y el billete que le había dado apareció doblado, empujado bajo mi puerta. La sangre se me heló cuando vi que los ojos de Lincoln en el papel estaban manchados de rojo como si alguien los hubiera tachado con sangre fresca. El televisor se encendió solo y en la pantalla, entre la estática, esos mismos ojos negros comenzaron a mirarme directamente mientras la voz infantil repetía: «Ahora eres mío». Fue entonces cuando llamaron a mi puerta y una voz se presentó como mi compañero. Pero la contraseña no era la correcta. Dijo Banana Sunday, no Banana Tuesday. Lo que sea que estaba afuera no era humano y lo peor, no estaba solo. Desde el pasillo escuché pasos pequeños, risas y el estallido de todas las bombillas hasta sumirme en la oscuridad total. Golpearon la puerta con tanta fuerza que sentí como el marco temblaba, como si la madera barata fuera a ceder en cualquier momento. Y yo apenas podía respirar escondido detrás del sofá, con el billete ensangrentado todavía entre mis dedos temblorosos, viendo cómo la televisión volvía a encenderse sola y en la pantalla solo había estática, un mar de ruido blanco del que emergían risas infantiles mezcladas con palabras incomprensibles, como susurros invertidos que se colaban en mis oídos aunque intentara tapármelos. Y entonces la voz volvió a sonar desde el pasillo. «¡Ábreme! Soy yo, tu compañero, no seas tonto». Pero ya sabía que no era él. Ya sabía que lo que estaba detrás de esa puerta estaba repitiendo frases humanas sin comprenderlas del todo, como si las hubiera robado de mi memoria, de las conversaciones que yo mismo había tenido horas antes. Y la certeza me rompió por dentro. Esa cosa me conocía. La risa se multiplicó. Ya no era una sola, sino varias. Pasos pequeños corriendo por el pasillo, chocando contra las paredes, como si un grupo entero de niños invisibles jugara a atraparme justo fuera de mi apartamento. Y entre esos sonidos, escuché algo que me heló la sangre. Una respiración pesada, profunda, que no tenía nada de infantil, como un animal enorme agazapado entre ellos, supervisándolos, disfrutando del juego. De pronto el billete flotó desde mis manos y se elevó lentamente hacia la pantalla del televisor, y en cuanto la estática lo tocó, se incendió en un fuego azul que no quemaba el papel, sino que lo deformaba, lo retorcía como si se estuviera convirtiendo en otra cosa. Y en el centro del billete apareció de nuevo ese rostro pálido, los ojos negros tan brillantes que parecían abrirse camino desde dentro del papel hacia mi sala, y la voz me habló directamente: «Eres mío. Ya no puedes escapar. Me diste tu sangre, me diste tu miedo.
Ahora me debes tu casa. Yo quería correr, abrir la ventana, saltar si era necesario, pero las piernas no me respondían, como si algo me hubiese clavado al suelo, una fuerza invisible sujetándome por los tobillos, obligándome a mirar la pantalla mientras el rostro me sonreía con esa mueca helada, y entonces el teléfono sonó. No mi móvil muerto, sino el fijo de la cocina que llevaba meses sin usar, un timbre áspero y antiguo que me hizo estremecer. Y cuando contesté, apenas pude susurrar. ¿Hola? Escuché la voz de mi compañero, jadeando. Voy de camino, no abras la puerta, no hables con ellos, no mires sus ojos, ¿entendiste? Y colgó antes de darme tiempo a responder. La puerta volvió a sacudirse, pero esta vez no eran golpes, era algo arrastrando uñas, dejando marcas profundas en la madera, y entre cada rasguño, una vocecita repetía: «Ábreme, papá, ábreme, mamá, tengo frío, tengo hambre», cambiando de tono, de género, de acento, como si probara cada máscara que podía para convencerme. Cerré los ojos con fuerza, pero detrás de mis párpados solo veía esa oscuridad con ojos que me miraban, sentía el calor de una respiración ajena en mi nuca y juraría que alguien estaba de pie justo detrás de mí. El crujido del pasillo se detuvo de golpe como si todos se hubieran esfumado, y entonces el silencio se volvió insoportable, tan pesado que podía oír el latido de mi propio corazón. Pero no duró mucho. 3 golpes secos retumbaron desde el interior de las paredes, primero a mi izquierda, luego detrás de mí, luego justo debajo del suelo donde estaba sentado. Algo se movía dentro del edificio, entre el yeso, los tubos, como si hubiera encontrado un camino para entrar por cualquier grieta. No sé de dónde saqué la valentía, pero corrí a la cocina, agarré el bote de sal que tenía sobre la nevera y lo lancé en los 4 cornes de la sala como mi compañero me había indicado. Al principio no pasó nada, pero apenas la sal tocó en suelo, escuché chillidos agudos, lamentos que no parecían humanos, y una sombra oscura se contrajo en la esquina como un animal herido, y desde ahí la voz chilló: «Eso no te salvará, ya es tarde, ya estás marcado». La televisión explotó con un chasquido, lanzando chispas que iluminaron el cuarto por un instante, y en ese destello vi a la niña dentro de mi sala. No detrás de la puerta, ni en la ventana, sino a menos de 2 metros de mí, sonriendo con los ojos negros fijos en mi herida de la muñeca. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Ella se inclinó lentamente hacia mí, tan cerca que pude sentir el frío que emanaba de su piel, y susurró: «Ahora eres mi casa. Tú eres la puerta». Antes de que pudiera reaccionar, alguien golpeó con fuerza desde afuera. Una voz clara, firme. «Banana Tuesday», repetida varias veces. Abrí los ojos, corrí hacia la entrada y vi a mi compañero junto a un hombre que llevaba un crucifijo en una mano y un cuenco de incienso en la otra. En cuanto abrí, la niña retrocedió como humo que se disuelve y desapareció en la esquina. Los dos entraron rápido, cerraron tras de sí y comenzaron a recitar oraciones, a esparcir sal y humo por el piso, mientras yo me desplomaba en el suelo temblando. El hombre que lo acompañaba no me miró a los ojos al principio. Solo recorrió la sala murmurando palabras en latín, mientras mi compañero me sujetaba por los hombros y decía: «Tranquilo, ya pasó, llegamos a tiempo». Pero yo sabía que no era cierto. La marca en mi muñeca ardía como fuego, y en mi mente seguía escuchando la risa, escondida, esperando, como si nada de eso hubiera terminado realmente. La sesión de limpieza duró horas. El sacerdote, o ex sacerdote, no sé bien, dejó velas en cada rincón y me hizo repetir frases que apenas comprendía, y cuando por fin terminaron, la casa olía a ceniza y a miedo. Mi compañero me confesó, con la voz más seria que le había escuchado nunca, que esos niños no eran niños, que eran parásitos, que necesitaban anfitriones humanos, y que el error más grande era darles algo, aunque fuera una moneda, porque al aceptar su trato les dabas permiso de entrar. Me mostró una cicatriz en su propia mano, una línea torcida que le cruzaba los nudillos, y dijo: «Yo también fui marcado una vez. Nunca se van del todo». Esa noche no dormí, y lo peor fue que, al amanecer, mientras el sacerdote recogía sus cosas y mi compañero se quedaba a vigilarme, en el silencio absoluto de la mañana escuché de nuevo el mismo murmullo, bajo, lejano, pero reconocible:
Gracias por dejarme entrar. Y supe, con un terror helado, que aquello apenas estaba empezando. El amanecer no trajo alivio. Al contrario, la luz del día solo hizo que el miedo se sintiera más fuera de lugar, como una sombra que ya no debería estar ahí, pero que seguía pegada a mi piel, en mi muñeca ardiente, en la memoria de esos ojos negros mirándome a centímetros de distancia. Y aunque el sacerdote había llenado el apartamento con humo, sal y rezos, yo sabía que lo único que había logrado era empujar aquello un poco más lejos, jamás expulsarlo por completo. Y cada vez que parpadeaba me parecía verlos en el radillo del ojo, esos pequeños cuerpos quietos en las esquinas, como estatuas de humo, esperando a que volviera a quedarme solo. Mi compañero no se fue. Se quedó conmigo todo el día. Incluso canceló la reunión con la fuente de la alcaldía, algo que jamás habría hecho antes, y eso me demostró la gravedad del asunto, pero al mismo tiempo me llenó de inquietud, porque si él, que siempre había sido un veterano duro, cínico, casi inmune al miedo, estaba dispuesto a perder una exclusiva por vigilarme, significaba que lo que rondaba a mi alrededor era realmente peligroso. Pasamos las horas en silencio, apenas hablando, y yo trataba de concentrarme en el sonido del café goteando en la cafetera, en los coches que pasaban por la calle, en cualquier cosa mundana que me recordara que estaba en el mundo real y no en esa dimensión oscura donde los niños de ojos negros jugaban con la mente de las personas. Pero cada tanto, entre los ruidos de la ciudad se colaba una risa corta, lejana, que nadie más parecía oír. Al caer la tarde, el sacerdote volvió, cargando una bolsa llena de aceites, sal, agua bendita y un libro antiguo que parecía a punto de deshacerse entre sus manos. Apenas entró, miró mis ojos y negó la cabeza, como si ya supiera la respuesta a una pregunta que no necesitaba hacer. Me hizo sentar en el centro del salón, trazó un círculo de sal a mi alrededor y comenzó a recitar. Y yo sentí un hormigueo en la piel, como si miles de agujas invisibles me punzaran al mismo tiempo. El dolor en mi muñeca se intensificó, el corte se abrió de nuevo y un hilo de sangre cayó al suelo. El sacerdote se detuvo un instante, me miró con seriedad y dijo: «No es solo un arañazo, es un sello, una puerta que abrieron en ti». En ese momento las luces de todo el edificio parpadearon y escuchamos pasos corriendo en el pasillo, golpes en las puertas de los vecinos, llantos apagados. Mi compañero fue hacia la puerta, pero el sacerdote lo detuvo. Si la abres, los dejas entrar. Así que nos quedamos atrapados, rodeados de voces infantiles que se multiplicaban al otro lado, llamando nuestros nombres, imitándonos, repitiendo frases exactas que yo mismo había dicho horas antes. Escuchar mi propia voz rogando desde fuera: «Déjame entrar, ¿soy tú?», me rompió los nervios. El sacerdote siguió rezando más fuerte y la temperatura en el departamento bajó de golpe. El vaho salía de nuestras bocas como si estuviéramos en pleno invierno. El televisor, que ya estaba roto, se encendió de nuevo, sin pantalla, solo un resplandor oscuro, como un agujero, y de ahí comenzaron a salir manos pequeñas, primero sombras planas, luego más sólidas, como si trataran de trepar al mundo desde el otro lado. Mi instinto me decía que corriera, que saltara por la ventana si era necesario, pero la voz del sacerdote se impuso sobre mis pensamientos. Si cruzan el círculo, ya no habrá vuelta atrás. Una de esas manos se alargó más que las otras y rozó el borde de la sal, y en cuanto lo hizo, un grito agudo retumbó en el departamento, un grito que no era humano, que me perforó los oídos, y las sombras retrocedieron de golpe. El silencio que siguió fue peor, porque supe que no habían desaparecido, solo estaban esperando. El sacerdote me miró con cansancio, sudando a pesar del frío, y dijo algo que nunca olvidaré: «No basta con protegerte en tu casa, te van a seguir donde vayas, te han marcado como anfitrión. Ellos no quieren tu cuerpo, quieren lo que representas, una entrada, y tarde o temprano van a intentar forzarla». Mis piernas temblaban. Mi voz apenas era un susurro cuando pregunté: «¿Qué puedo hacer?». El sacerdote cerró el libro,
Guardó silencio un largo momento y finalmente murmuró: sobrevivir, pero no solo. Nunca más solo. Esa noche mi compañero se quedó a dormir en el sofá, pero yo no pegué un ojo. Cada vez que la casa quedaba en silencio escuchaba esa risa, más cerca, más clara, como si estuvieran escondidos detrás de la puerta del baño, debajo de la cama, dentro del armario. A las 3 de la mañana un golpe seco en la ventana me hizo saltar. Corrí a mirar y ahí estaba ella, la misma niña, parada en el balcón del edificio de enfrente, sonriendo, con los ojos negros reflejando la luz de la luna. Me levantó la mano, como si saludara, y vi que sostenía un nuevo billete arrugado, manchado de rojo. No sé cuánto tiempo nos quedamos mirándonos, pero de pronto desapareció, y un segundo después sentí un susurro helado en mi oído, dentro del departamento, tan cerca que juraría que alguien me hablaba desde el mismo aire: te lo devolveré hasta que lo aceptes. Ya no podía más. Me escondí en el baño, cerré la puerta con pestillo y me quedé sentado en el suelo hasta que amaneció, temblando como un niño. Al salir, mi compañero me encontró pálido con los ojos rojos de no dormir, y me dijo: tenemos que irnos, esto no va a parar aquí dentro. Yo apenas pude asentir. Lo último que hice antes de salir fue mirar la mesa del salón. Encima, donde había dejado el billete quemado, había ahora otro, intacto, con las mismas manchas rojas sobre los ojos de Lincoln, como una burla, como una promesa. Salimos con la primera luz, pero no caminamos, no hablamos. Respiramos lo justo, recogimos lo imprescindible y mi compañero me hizo prometer que, por nada del mundo, desviaría la mirada si algo se movía en los bordes, que no respondería a voces que sonaran a mí mismo, que si escuchaba risas no aceleraría ni un paso, solo seguiría su espalda como si fuera la última isla en medio del mar. El sacerdote iba delante, sosteniendo un pequeño brasero de hierro con un carbón encendido que no olía a carbón. Olía a un bosque húmedo y a una iglesia abandonada, a páginas viejas, a sal, a algo que arde sin fuego visible. Y cada pocos metros dejaba caer un pellizco de sal en el suelo, como si marcara una ruta, como si abriera una zanja invisible que las cosas de los bordes no pueden cruzar. Caminamos así hasta Adam Street, hasta la misión que él mismo me había dicho tantas veces que recomendara a quien pidiera monedas en la parada. Y qué ironía, ahora iba yo a pedirle refugio a ese umbral que tantas veces había señalado con indiferencia. Una hermana con ojeras y ojos dignos nos abrió sin preguntar, y al verme la muñeca hizo la señal de la cruz sin aspavientos, como quien reconoce un viejo enemigo. Adentro, rápido. Dentro, el ruido de la ciudad quedó lejos, como si un muro de agua nos separara del resto, pero el frío pasó con nosotros. El frío siempre pasa, y con el frío, esa risa contenida que no es risa de niños, sino una imitación, una copia mal calibrada. El sacerdote me hizo sentar en el suelo de la capilla pequeña sobre los mosaicos rajados, dibujó un círculo ancho con sal y ceniza, me tendió un clavo oxidado, pesado, de hierro antiguo. Me dijo en voz baja: no es arma, es memoria. El hierro recuerda a los vivos y lo que no respira lo odia. Apriétalo cuando la risa se te meta en los huesos. Mi compañero se quedó a mi izquierda con una linterna, la apagaba y la encendía sin ritmo, para romper cualquier patrón. Siempre confunden la cadencia, no les des métricas, murmuró. Y yo asentí, como si entendiera de verdad. El sacerdote abrió su libro de tapas rotas y mientras el brasero soltaba un humo pálido que olía a romero y a metal mojado, me pidió el billete. Yo lo saqué del bolsillo con la mano temblorosa y él no lo tocó. No lo tocó nadie. Lo sostuve yo y supe por qué. Si lo soltaba, era como aceptar otra vez el trato, otra cesión involuntaria de algo mío. Ponlo sobre la llama, pero antes di lo que yo te diga. Y créelo, no lo recites, dijo mirándome como quien mira a un ahogado que tiene que dar la brazada por sí mismo. Y repetí con la boca seca, sintiendo la sal pegándose a mis labios: te devuelvo lo que no es tuyo. Retiro el permiso que no comprendí. No te doy casa, no te doy nombre, no te doy puerta. Y entonces la misión entera crujió como un barco, el vidrio de una ventana vibró y desde la calle llegó el sonido de una pelota botando. 1, 2, 3 veces y una voz dulce:
«Papá, se me cayó». Apreté el clavo hasta que me dolieron los dedos y el sacerdote subió a la voz. «Ahora, árdelo prestado», dijo, y yo acerqué el billete al humo, no al fuego, al humo, y el papel comenzó a encogerse como si recordara haber sido árbol. El rostro de Lincoln se arrugó y los ojos, pintados de rojo, se volvieron negros de verdad, no tinta, negros hondos, y desde ese negro apareció ella, la misma de la parada, pero no sola. Detrás de ella, en un fondo sin paredes, había muchos, demasiados, y algo más grande, algo que respiraba lento, pesado, algo que hacía que el humo se moviera hacia adentro como si inhalara mi miedo. «No mires, no le sostengas», dijo mi compañero, y yo parpadeé a propósito, como un tonto, para no fijar mis ojos en los suyos, para no darles ancla. El billete se arqueó y con un sonido de hilo que se rompe, comenzó a sangrar por la marca de mi muñeca, como si el papel tuviera venas conectadas a mí. Sentí un tirón en el corte, un latigazo hasta el codo, y la voz grande, la que supervisa a los niños, habló al fin sin forma humana. Entregado, puerta abierta, custodio, una palabra que no quiero recordar, una designación que pesa, y en ese instante la hermana que nos había recibido golpeó el suelo con el extremo de un crucifijo de madera, 3 veces, sin decir nada, y al tercer golpe algo afuera empezó a correr alrededor de la capilla, pequeños pasos veloces, manos tocando los muros, uñas arañando la piedra, y la linterna de mi compañero explotó sin ruido, solo luz blanca y sombra después. Quedamos a oscuras salvo por el humo del brasero, que ahora brillaba como si adentro hubiera luciérnagas cautivas. Mi respiración se volvió una cuerda corta y el sacerdote apretó. «Di tu nombre para ti, solo para ti, retíralo de su boca. Di, yo soy mío». Y yo con la garganta hecha arena dije en voz baja, «Yo soy mío». Y al decirlo, el clavo pesó menos. Mi pulso volvió a mi oído en un ritmo que reconocí, el mío y no el suyo, y el corte ardió como una herradura al rojo. La sombra grande inhaló otra vez, y por primera vez escuché algo parecido a disgusto. La niña miró el clavo con una mueca sin dientes y susurró, «No es juego, abre la puerta». Y allí supe que el punto no era sacar algo de mi casa, era cerrar algo en mí. El sacerdote me señaló el brasero. 3 granos de sal, 3 de ceniza, una gota de tu sangre, la tuya, elegida, no la que te arrancaron. Y el no que te debes desde ayer, dilo bien, no en sus términos, en tus términos. Y yo pinché con la punta del clavo el borde de la herida, dejé caer una gota en el humo, la sal crujió, la ceniza volvió a ser ceniza del todo y el humo cambió de olor, a hierro limpio, a lluvia en verano, a llave cerrando. Entonces dije el no más sincero de mi vida, no en voz alta, no para convencerlos, para convencerme a mí, un no a su risa, un no a su hambre, un no a su truco de «te salvé, te pertenezco». Dije «no entras» y el billete por fin dejó de resistir y se volvió una lámina quebradiza, ceniza que se deshizo en el aire como harina. El suelo vibró y la carrera de pasos afuera se detuvo en seco. Lo grande exhaló, un viento que apagó todo menos el brasero, y por un segundo pensé que el mundo se quedaría sin aire. Luego, de golpe, silencio. No fue un final de película, no hubo aplausos, no se encendieron todas las luces a la vez, ni un coro invisible cantó victoria. Lo supe porque el dolor en mi muñeca se dio como cede un músculo que estuvo apretado toda la noche. Lo supe porque la hermana, que no había dicho una palabra, por primera vez sonrió con una tristeza dulce y dijo, «Cerró». Mi compañero se dejó caer contra un banco de madera y encendió otra linterna, temblándole la mano. El sacerdote cerró el libro con cuidado como se guarda un bebé y me miró largo. «Vendrán 2 o 3 veces a probar. No les contestes, no recojas nada que te empujen bajo la puerta, no aceptes regalos, no aceptes culpas. Ese no que dijiste, repítelo cuando el cansancio te haga amable». Y asentí, porque entendí que lo que había pasado no me convertí en héroe, me convertí en superviviente con instrucciones precisas. Nos quedamos allí hasta el mediodía por si volvían a rondar. No volvieron. Regresamos a mi apartamento y por primera vez desde la noche anterior pude abrir una ventana sin sentir que algo se iba a colar con la brisa. Limpiamos el vidrio, barrimos la sal con respeto, recogimos las velas y antes de irse el sacerdote dejó un envoltorio de papel en la mesa. Dentro había una cinta roja y una estampita vieja y me dijo, «No fetiches, recordatorios, el hierro, la sal, el no». Y se marchó. Mi compañero se quedó un rato más, me hizo café,
Bromeó torpemente para bajar el peso y al despedirse me apretó el hombro y me mostró la cicatriz de su mano otra vez, dándome a entender que no estaba solo en la rareza. Esa tarde dormí 2 horas seguidas y cuando desperté, el mundo no estaba arreglado, pero tampoco estaba roto del todo. Los días siguientes insistieron en ser normales, como si la ciudad hubiera decidido no mirar a ese borde. Volví al periódico, escribimos la investigación, la publicamos, temblaron despachos, se reciclaron trajes y yo firmé mi mejor reportaje hasta ese momento, pero te juro que el verdadero éxito fue volver a tomar el bus sin echar a correr, aprender a leer mis propios miedos sin darles entrada. Aún así, cada vez que una farola titile donde no debería, siento el reflejo en la muñeca, la memoria ardida y aprieto el hierro que ahora cuelga de mi llavero. Mi regla es clara. A cualquiera que se me acerque en una parada a las 3 de la mañana, le señalo Adam Street y ofrezco caminar juntos si hace falta. Pago bocadillos, compro abrigo, pero no entrego monedas a la risa equivocada. El trato, aprendí, no lo cierra el dinero, lo cierra el permiso. Semanas después, cuando ya dormía casi bien y la marca era solo una línea pálida, recibí un sobre sin remitente en el buzón. Pesaba lo justo para hacer papel, pero al tocarlo sentí frío en las uñas. Subí a casa, lo dejé sobre la mesa, respiré hondo y lo abrí. Dentro, doblado con una precisión cruel, había un billete de 5 que no era mío. No este, con los ojos de Lincoln limpios, sin rojo, sin negro, solo tinta normal y una nota manuscrita con letra de niño. Gracias por decir no, ahora jugamos con otros. No era un chantaje, era un parte de guerra. Por un segundo la culpa me abrió una grieta en el pecho, pero recordé la voz del sacerdote, no aceptes culpas que no son tuyas, y eché el papel a un vaso con salmuera. Lo vi descolorearse sin teatro, sin aparición, sin ojos. Aquella noche salí a caminar y me detuve frente a una parada vacía. El viento arrastraba un papel, y la luz no parpadeó. Me quedé de pie, con el hierro en el bolsillo, escuchando la ciudad respirar. No los vi, pero los sé ahí, en los bordes, probando puertas, buscando quien confunda lástima con permiso. No puedo salvar a todos, no puedo salvarme del todo, pero ahora conozco las reglas de este lado. No abrir, no mirar, no nombrar, no entregar. Y cuando el metro se anunció en la distancia con su queja metálica, sonreí apenas porque en la boquilla del túnel, muy lejos, me pareció escuchar una risa que no era burla, era simple eco. Y por primera vez en semanas, mis pasos no aceleraron. Subí al bus, me senté al fondo, apoyé la frente en la ventanilla y dejé que la ciudad por fin me llevara un rato. Mientras me alejaba, una farola parpadeó. Solo una, solo un segundo, como un guiño, y yo le devolví el gesto en silencio, con un pensamiento que ahora llevo siempre encima como una navaja cerrada. No soy tu casa, no soy tu puerta, no soy tu juego. Y si algún día vuelves a intentar reírte en mi pasillo, encontrarás sal en las esquinas, hierro en los bolsillos y un no bien dicho en esta voz que aprendió tarde. Sí, pero a tiempo.